Gracias, presidente. Comienzo resaltando la importancia de este debate sobre el que es sin duda uno de los temas fundamentales que deben ocupar la opinión nacional del conjunto de los sectores económicos, políticos y sociales. Por eso considero sumamente oportuno que se pueda abordar desde este escenario del Senado de la República un debate de este tipo, porque recuerdo que hace un año, cuando estábamos discutiendo aquí en el Senado de la República la prórroga de la Ley de Orden Público, advertimos acerca de la gran equivocación que se cometía cuando se quería volver a insistir sobre fórmulas, concepciones y teorías de seguridad nacional que la experiencia histórica nuestra como nación han demostrado que están llamadas al fracaso. Si algo no existe, señora ministra y señor ministro de Defensa, en Colombia, es control territorial por parte del Estado colombiano. Las cifras que hemos conocido en el día de hoy, no solamente las que nos presentó el senador ponente Roy Barreras, sino incluso las que presenta el propio Ministerio de Defensa, lo que demuestran es que no hemos logrado todavía llegar a constituir un verdadero Estado nacional que logre, como está contemplado en el capítulo 3 de los Acuerdos de La Habana, con el cierre del fin del conflicto, la posibilidad de que surja ese Estado nacional que por fin tenga en manos del Estado el monopolio del uso de la fuerza y de las armas, el control del territorio, el monopolio de la justicia y de la hacienda pública. Ese es precisamente el objetivo de la firma de ese acuerdo de paz, que desde luego reconocemos que no es suficiente. Por eso insistíamos cuando discutíamos la prórroga de esa Ley de Orden Público, que era necesario completar esa tarea con un acuerdo no solamente con el Ejército de Liberación Nacional para lograr una paz completa e integral, sino ir más allá, logrando el sometimiento a la justicia de las denominadas bandas sucesoras del paramilitarismo. Desafortunadamente este gobierno decidió echar en saco roto ese llamado e insistir en una política que ya se había ensayado aquí durante los 8 años del gobierno de la Seguridad Democrática, y que, si bien es cierto, puede mostrar resultados en cifras y en conteos de cadáveres, no está llamada a producir una solución estructural. Porque desafortunadamente en Colombia nos acostumbramos a contar muertos, a contar cadáveres, a presentar resultados en cifras de toneladas de cocaína o de insumos incautados, pero no en buscar realmente la solución, porque la existencia de las organizaciones irregulares insurgentes, la existencia del fenómeno del paramilitarismo, la existencia del fenómeno del narcotráfico y la existencia de la criminalidad en todas sus expresiones en las grandes ciudades no son el origen de los males, no son más que expresiones de problemas estructurales que están ubicados en la base de nuestra formación económica y social. Por eso no dudamos que aquí pueden pasar estos 4 años del tercer gobierno de la Seguridad Democrática
que pueden pasar muchos más gobiernos, como efectivamente se han venido repitiendo a lo largo de muchas décadas, y los colombianos siempre vamos a estar discutiendo acerca de cifras y de resultados, pero no de avance en materia de las transformaciones estructurales que generan ese fenómeno. Por eso consideramos que una primera y gran equivocación está en atribuirle el carácter de causa a lo que es simplemente un efecto, es decir, todas estas expresiones criminales sobre las cuales se han venido mencionando cifras. Y para hablar específicamente sobre la situación del campo colombiano, donde han sentado sus reales toda esta serie de expresiones que le disputan al Estado, ya lo dijimos, el monopolio del territorio, de la justicia, del uso de la fuerza, de las armas, incluso de la impuestación, solo es posible si logramos revertir esa injusta concentración de la tierra en muy pocas manos. Una verdadera reforma rural integral que permita incorporar esos territorios al mercado nacional, solucionando ese problema endémico de la falta de tierra de los campesinos que quisieran trabajarla, sería la verdadera solución al origen de esos males que se presentan como fenómenos de criminalidad en los territorios colombianos. Pero sabemos que esa solución no va a ser fácil, entre otras cosas porque implicaría afectar los intereses de los grupos económicos, políticos y sociales que han venido gobernando históricamente en nuestro país. Y por eso, repito, estamos llamados a que periódicamente tengamos que estar haciendo aquí estos tipos de debates, como seguramente se han hecho a lo largo de las últimas décadas. Por eso, desde nuestra convicción, estamos seguros que a pesar de las líneas de ese acuerdo de paz de La Habana, la única alternativa viable para encontrar solución a esos problemas es su implementación integral, complementando esa reforma rural integral que contempla, entre otras cosas, la titulación de la tierra y llevar verdadero desarrollo económico y social a esos territorios. No solamente permitiría arrancarle de las manos del narcotráfico a esas miles y miles de familias que se han visto obligadas a tener que recurrir a ese tipo de cultivos de uso ilícito para poder subsistir, sino que además estaríamos generando las condiciones a través de la construcción de esa infraestructura social para que definitivamente iniciemos un proceso de transformación estructural que termine rompiendo definitivamente el círculo de la violencia en el campo colombiano que nos ha acompañado por más de 200 años. Por eso estamos convencidos también que la única forma de acabar con ese fenómeno de la criminalidad y garantizar la anhelada paz territorial pasa porque se entienda que en este proceso de transición es necesario que busquemos alternativas distintas y diferentes a lo que hemos ensayado por más de 50 años para hablar solamente de las últimas décadas, de lo que es esa historia de más de 200 años de confrontación interna en nuestro país. Es, señor ministro de Defensa, señora ministra del Interior, el fracaso de esa política que ustedes formularon de querer volver trizas los acuerdos e insistir en una ilusoria victoria militar contra todos esos fenómenos y el aplastamiento a través de la simple persecución policial,
de esos fenómenos, lo que nos va a llevar a que seguramente sigamos haciendo aquí evaluaciones en términos de capturas, de dados de baja. No tengo dudas en que seguramente el Estado colombiano tiene la capacidad de dar de baja a algunos de los dirigentes o de los cabecillas de esas organizaciones. Pero eso no va a solucionar el problema. Recuerden nomás cómo hace apenas unas décadas estábamos balanceando como un gran éxito el desmantelamiento de los carteles de Cali y de Medellín. Y luego de eso siguieron cayendo. Senador, tiene un minuto, por favor, para que termine. Gracias, presidente. Pero esa violencia se sigue reciclando. Por eso, insisto, la única salida, la única alternativa es modificar esa política que está llamado al fracaso e insistir en una paz completa, en una paz integral que debe incluir, tal como quedó contemplado en el punto 3 sobre garantías de seguridad, en el desmantelamiento del fenómeno del paramilitarismo por la vía de su sometimiento a la justicia. Gracias, presidente.